Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Hoy, día miércoles 1 de diciembre del 2021, entramos en nuestro tiempo de 7 días de adoración cada mes, los primeros 7 días de cada mes. Entramos a entregarle un tiempo de adoración al Rey que vive por los siglos de los siglos, al Santo de Israel. Y hoy el Señor nos permite iniciar estos 7 días donde exaltamos, glorificamos y honramos el nombre del Santo y Eterno Elohim, Dios eterno. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad. Gracias por este 2021. Prácticamente en este día 2, en este mes 12, hacemos un cierre de estos 7 días de adoración, Señor, para darte a ti la gloria, la honra, el honor, la alabanza que tu gran nombre merece. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu fiel amor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por lo que vendrá. Gracias por todas aquellas cosas, Rey del cielo, que están destinadas para bendecir a tus hijos y a tu pueblo, Señor, en este 2022. Gracias, mi Señor amado, por todo lo bueno que eres, que has sido y que serás con nosotros. Tu fidelidad es eterna, dice tu palabra, Señor. Nosotros lo creemos. Gracias, Padre. Como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, Señor, tú bendices a tu pueblo desde el primer día del año hasta el último de los días del año, y renuevas tus pactos con ellos para bendecirlos y engrandecerlos en gran medida o manera. Gracias, mi Señor, por todo lo bueno y maravilloso que has sido. Y hoy, Rey del cielo, pedimos de ti, Señor, que nos guíes en todas las cosas y que nos enseñes tus palabras y tus principios eternos. En el nombre de Yahshua HaMashiach se sella, mi Dios. Amén y amén. Aleluya. Mes 12, el último mes de este 2021. Cómo ha pasado el tiempo, ha ido corriendo, volando, diría yo, casi a la velocidad luz. Y bueno, el eterno Dios nos permite iniciar este tiempo de adoración, prácticamente concluyendo con el último de los capítulos del libro de Proverbios. Entramos en el capítulo 31 del libro de Proverbios. Y este capítulo 31 es un capítulo muy especial porque prácticamente habla de dos cosas. Número uno, habla de las exhortaciones hacia un rey. Estas exhortaciones vienen de parte de su madre, y habla también de la mujer virtuosa, el ejemplo de una verdadera mujer conforme al corazón de Dios, una verdadera mujer conforme a la grandeza, a la gracia y al poder de Dios, una mujer guiada, entendida, una mujer que está bajo la bendición y la unción del Dios Altísimo. Dichoso el hombre, dice la palabra del Señor, que tiene a una mujer que teme a Jehová, a una mujer que guarda sus palabras y los mandamientos. Pues quiero decirte que la bendición se complementa precisamente con una mujer como compañera, como idónea, como ideal, como la persona que el Señor eligió para ti. La bendición sobre el hombre se completa en la mujer. Por lo tanto, bienaventurado el hombre que tiene esposa, porque alcanza el favor de Dios. Pues precisamente se hace o se forma un complemento total, un sello de bendición, tanto para el hombre como para la mujer. La mujer tiene una bendición, el hombre tiene otra bendición. Y cuando ambos se unen, se completa la bendición del Padre, así como nosotros los seres humanos tenemos una mano derecha y tenemos una mano izquierda. Y al unir esas dos manos formamos la palabra Yod, número 10 del alefato hebreo, y que tiene que ver con el nombre o la primera letra del gran nombre de Yahweh Elohim, el Yod, Ei, Bad, Ei. La primera letra
entonces quiere decir que la bendición del Eterno se complementa y que la mano del Señor está a favor del hombre, de la mujer, está a favor de la familia, está a favor del matrimonio. Y se completa la bendición del Santo Eterno Elohim. Por eso es tan importante esto. Y Dios nos hizo dependientes del uno del otro. Así como hizo que la mano derecha tuviera que atender la mano izquierda y la mano izquierda a la derecha, y ambas se complementaran. Muchas cosas podemos hacer con las dos manos. Nos limitaríamos cuando hacemos las cosas con una sola mano. Pero ahora que tenemos disponibilidad de las dos manos, podemos hacer muchas cosas. Podemos sostenernos, podemos hacer muchas cosas, podemos preparar alimentos, podemos hacer maravillas, podemos trabajar. Entonces las dos manos representan la bendición completa del Eterno, como está escrito en el libro de Proverbios 3:16, donde el Eterno dice: en la mano derecha entrega vida, salud, bienestar; en la mano izquierda honra, riquezas y gloria. Entonces el Señor une las dos cosas: la vida que nos ha entregado, la salud y el bienestar, y también une la riqueza, la honra, la prosperidad, el buen nombre. Honra, prosperidad financiera, prosperidad en el matrimonio, prosperidad en la familia, prosperidad en todas las cosas que se emprendan. Entonces el Señor hace un complemento extraordinario. Nos da muchos bienes y nos da la vida para poder disfrutar los bienes. Nos da muchos bienes, mano izquierda, nos da mucha vida para poder disfrutar de todo lo que Él nos ha entregado. Esto es una bendición maravillosa. Si leemos Eclesiastés un poquito, Eclesiastés dice, habla acerca de la vanidad. ¿Y qué es la vanidad en sí? La vanidad es poder tener, pero no poder disfrutar. Hay gente que tiene, pero no tiene vida para disfrutarlo. Hay gente que tiene, pero está enfermo y no puede disfrutar. Hay gente que tiene y su trabajo no le deja disfrutar. Hay gente que tiene y aún, como dice Proverbios, las riquezas no lo dejan dormir, porque su único afán y su único interés es generar muchas más riquezas. Pero el Eterno establece como principio el equilibrio. El equilibrio representa vivir para el Señor, porque la vida es Yahshua HaMashiach, y entonces la mano derecha representa Yahshua HaMashiach. Por eso David siempre decía que Yahweh el Elohim es la sombra a su mano derecha. Él es el que está bendiciendo su vida, el que está guiando su espada. Él es el que está guiando su caballo para la batalla y la guerra. Él es el que le da la victoria. O sea, representa la manifestación, la gracia, el poder, la autoridad, la justicia de Yahshua HaMashiach, la mano derecha y la mano izquierda. Representa todo lo que Él vino a dar, vino a entregar, vino a bendecir a su pueblo, a sus hijos, levantarlos, prosperarlos y engrandecerlos, porque ese es la virtud o una de las virtudes del gran Dios eterno. Porque imagínense cómo puedes servir a un Dios que no te bendice, a un Dios que no te da vida, a un Dios que no puede sanarte. Es terrible, mas el Eterno es nuestro dador, nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro formador, el Dios nuestro. Él es el que está con nosotros desde el principio hasta el final. Él es el que guía nuestros pasos hacia aguas frescas, hacia manantiales de agua vivas, hacia verdes pastos. Él es el que nos pastorea junto a Él, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el que me sostiene, el que me da la vida, es el manantial. Todas las cosas el Señor las ha hecho con una dependencia absoluta de Él. O sea, todos los seres humanos dependemos absolutamente de su favor, de su gracia, de sus virtudes, de su fiel amor para con nosotros. Aleluya. Esto es poderoso. Proverbios 31 del 1 al 9 vamos a estudiar hoy. Y encontramos que el tema de estos 9 primeros versículos es exhortación a un rey. Todos sabemos que quien escribió en su mayoría el libro de los Proverbios es Salomón, pero hay otros escritores, Asaf, como por decir, y aquí aparece un tal rey Lemuel. Y cuando habla del rey Lemuel, como dice el verso 1, estos son los dichos sabios con los que la mamá al rey Lemuel le enseñaba con sabiduría. Lemuel es un nombre en hebreo que tiene que ver con Salomón, hombre escogido, hombre consagrado, hombre pacífico. Tiene que ver con Salomón. O sea, en otras palabras, el que escribe esto es Salomón, no,
pero escribiendo los consejos que su madre le daba, Betsabé, escribiendo los consejos de esta mujer sabia, entendida, y quizás en este capítulo 31 quien hable acerca de esa mujer virtuosa sea el mismo Salomón, hablando acerca de su madre como el ejemplo, viéndola primero como esposa de su padre David y después viéndola como su madre, una mujer ejemplar. Y ahí viene. Y él escribe haciendo un énfasis de aquellas cosas que el rey Lemuel le fue enseñado por parte de su mamá. Y aquí inicia en el verso 1 diciendo precisamente el origen de estas palabras. Estos son los dichos sabios con los que la mamá al rey Lemuel, o sea, a Salomón, le enseñó. O sea, estas son palabras, dice Salomón, que mi madre me enseñó, así como cuando nosotros decimos, mi madre siempre me enseñaba esto, mi padre siempre me enseñó esto, mi abuelo siempre decía esto, mi abuelo siempre decía lo de acá. Entonces, es la misma expresión de Salomón. Y Salomón aquí describe lo que su madre le enseñaba. Y todos de alguna manera hemos sido enseñados por nuestros padres, por nuestros abuelos. Algo virtuoso hemos aprendido acerca de ellos. Y la idea de este Proverbios es precisamente ver esa parte positiva, esa parte ejemplar, esa parte digna de ser resaltada, en donde nuestros padres nos enseñaron cosas hermosas, maravillosas, rectas, justas delante de Dios. Los buenos principios. Yo siempre he certificado y testificado la buena instrucción y enseñanza que me dieron mis padres en ese sentido. Mi padre, un hombre muy correcto, muy honesto, muy pulcro en todos sus sentidos y desinteresado. Trabajó de alguna manera en el municipio, en la ciudad donde nosotros vivíamos, en Calceta, donde nacimos prácticamente. Y él trabajó como jefe de catastro por muchos años. Y él nunca usufructó ningún tipo de recursos, sino que administró con honestidad por muchos años, no sé cuántos años específicamente, pero fueron muchos los años que mi padre fue jefe de catastros en el municipio del Cantón Bolívar. Y se manejó siempre con virtud, con honestidad, con integridad, y jamás tomó dineros que pertenecían al pueblo, sino que fue un hombre correcto, un hombre que se contentó con la dicha de poder servir a la ciudad, servir al pueblo sin ningún tipo de interés mezquino o avaricia. Fue un hombre correcto en todos los sentidos. Entonces, asimismo, Salomón dice, mi madre me enseñó esto, mi madre una mujer correcta, mi madre una mujer bendecida, mi madre una mujer sabia. La misma cosa que nosotros hoy podemos decir de nuestros padres, que nos enseñaron cosas buenas y positivas. Entonces, el rey Lemuel, Salomón, empieza a hablar en el verso 2 y a destacar aquellos consejos principales que les daba su mamá. Dice el verso 2, tú eres mi hijo, así le decía su madre, tú eres mi hijo. Casi toda la línea profética del libro de Proverbios hace un énfasis específico en esta expresión, tú eres mi hijo. Es la misma expresión que se hace a Yahshua HaMashiach de parte de Yahweh el Elohim. Ahora Yahweh el Elohim es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos por derecho, como dice Juan 1:12, porque le hemos recibido como Señor y Salvador, porque hemos creído en Jesucristo, nuestro Redentor, en Yahshua HaMashiach, el Rey Mesías, el juez soberano sobre toda la tierra, quien juzgará a todo ser humano con la autoridad suprema de su palabra. Tú eres mi hijo es una expresión poderosa. En la misma expresión, como dije, dice Yahweh de su hijo Elohim, pero también es la misma expresión que Yahweh dice acerca de nosotros, sus hijos, lo que hemos recibido como Señor y Salvador en Jesucristo, en quien tenemos bendición, en quien tenemos vida eterna, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a su gran amor, conforme a las inmensas riquezas de su gloria, conforme a la bondad del eterno Dios, Yahweh Rahem, el Dios todopoderoso, el Dios bondadoso, el Dios misericordioso, el Dios que extiende su mano para dar, el Dios que extiende su mano para sanar, para restaurar y para dar vida, todas las cosas, así como versa el código universal del reino, que se llama Samek Yod Tet, y que combina las letras Samek
número 14 en el alefato hebreo, la letra Yod número 10 y la letra Tet número 9 del alefato hebreo. Entonces contiene este tipo de códigos secretos, y este código Samet Yoté significa la mano del Dios viviente, moviéndose sobre toda la creación y dándole vida a la creación, sosteniendo a la creación, y hace referencia al número 1 del capítulo, el primer capítulo de Génesis, al versículo número 1, donde dice que el Espíritu de Dios, la mano del Elohim, que se mueve sobre la faz del abismo y sobre todo lo que había sido creado. La mano del Eterno moviéndose sobre tu vida, la mano del Eterno moviéndose sobre su pueblo, su iglesia, la mano del Eterno moviéndose sobre la creación. Toda, absolutamente toda la creación, cielos, tierras y aguas. Todo, absolutamente todo, movido por la mano del Todopoderoso. Por eso Yahshua HaMashiach decía siempre: si yo por el dedo de Dios, que implica la mano del Elohim, hago esto, es porque el reino de Dios se ha acercado. La mano de Dios sostiene la creación, la mano de Dios bendice la creación, la mano de Dios nos acerca al Rey Eterno. Y esta expresión, tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, el hijo que pedí tener, representa la expresión del deseo real del Dios viviente de que nosotros aprendamos a vivir en sabiduría como verdaderos hijos de Dios, engendrados en el Espíritu de Dios, operando el Espíritu de Dios en nuestra vida de tal manera que entendamos cuál es el mensaje y empoderemos nuestras vidas con relación a este principio eterno, definitivamente. Dice el verso 3. Primer consejo: no desperdicies tus fuerzas con las mujeres que no sea tu esposa, ni gastes tu energía en ellas, pues destruyen a los reyes. Sabemos por la biografía que se habla de Salomón que tenía más de 1000 mujeres, dice la Escritura. Tenía 200 esposas, había hecho pacto con 200 naciones o con 200 reinos de aquel tiempo. Salomón hacía pacto y se casaba con una de las hijas del rey. Por eso dice, tenía 200 esposas y ni sé cuántas miles de concubinas, cientos de concubinas. Total, la Biblia dice que tenía más de 1000 mujeres, Salomón. Y aquí el consejo que le dice la mamá era: Salomón, ten cuidado. No des tu fuerza. Cuando habla de fuerza, habla de amor, habla también de la entrega física, habla de la intimidad sexual. En otras palabras, no seas un fornicario, no seas un adúltero, le estaba diciendo su madre a Salomón. No seas un adúltero, no seas un fornicario. Guarda tu vida para la mujer que el Señor ha destinado para ti. Ese es el consejo. Salomón no lo escuchó y Salomón se corrompió. Y dice literalmente las Escrituras que cada una de las mujeres, como eran idólatras, adoraban ídolos, adoraban dioses falsos, hicieron que Salomón desconstruyera un templo al dios Moloch, o al dios a quien servían, a Baal, a Astarot. Y en todas las colinas de Israel se empezó a edificar montes en honor a falsos dioses. Y desde esa figura profética aparece la figura profética de el monte de la destrucción, que es la combinación de 7 montes que giran al torno a Israel, en donde se hicieron sacrificios de hijos, sacrificios de seres humanos a los falsos dioses. ¿Y quiénes hicieron esto? La mayoría de los reyes de Israel. Eso está dentro de la historia bíblica. Y esta figura simbólica profética corresponde al monte de la destrucción. El monte de la destrucción representa la falsa adoración, la idolatría, representa la inmoralidad, representa la corrupción moral, espiritual del ser humano. En otras palabras, Proverbios capítulo 3 no solamente está hablando de mujeres, no solamente está hablando de fornicación, adulterio, está hablando de un sinnúmero de cosas más: idolatrías, hechicerías, a falsa adoración y en fin, todo aquello que pueda llevar a una persona a la destrucción, en este caso, a la destrucción. Por eso es que el consejo de la madre de Salomón es: Salomón, no destruyas tu vida, no destruyas tu matrimonio, no destruyas tu relación. Y ese es el consejo que el Señor nos entrega ahora en este tiempo. ¿Para qué tener 5, 6, 10 mujeres, 2, 3, cuando el Señor solo ordena
que tengamos una y la tengamos en honor. Asimismo, a la mujer le ordena ser de un solo esposo, de un solo marido, y no andar con muchos hombres, sino a ser prudente, digna y a guardarse en santidad y separarse, como habla el Kiddushin, que es la versión original de la bendición que el Eterno dio al matrimonio. Y bendijo el Señor al matrimonio con 7 bendiciones. Y dentro de esas bendiciones está el gozo del novio y la novia, la fiesta del regocijo o el día del regocijo, que implica el gozo del placer, de la intimidad sexual, pero bajo la bendición del matrimonio, bajo la bendición de Dios. Así que cualquier otra cosa que está fuera del orden matrimonial es fornicación o adulterio. Es inmoralidad, son conductas perversas, pervertidas. Cualquier cosa que se dé en esta relación se convierte en un adulterio. Por eso es que la Biblia también llama fornicación espiritual o adulterio espiritual a la adoración a otros dioses en vez de adorar al Dios verdadero. Por lo tanto, el Señor hace énfasis en la fidelidad, en la santidad, en la justicia y en hacer lo que es correcto ante sus ojos. Aleluya. Ese es el primer consejo: no desperdicies tus fuerzas en las mujeres. El segundo consejo que le dice a Salomón es: Lemuel, no es sabio que los reyes tomen vino. Cuídate de la embriaguez. Hay mucha gente, si usted lo ve, inclusive muchas canciones paganas, distorsionadas de la verdad, que hablan acerca de que el hombre está destinado para ser mujeriego, que el hombre está destinado para beber licor, emborracharse, consumir drogas o fumar cigarrillos, de que el hombre está enfocado, ese es el énfasis del ser hombre. Y aquí el consejo es totalmente opuesto. El mundo, la gente cree, el pensamiento del hombre cree que el hombre se ha hecho para las mujeres, para el trago, para los licores y para el tabaco, para destruir su propia vida. Y ese es un error terrible, porque la Escritura en el verso 4 dice: no es de sabios beber vino, no es de sabio emborracharse, no es de sabio perderse, embrutecerse, porque los gobernantes, o ni a los gobernantes se den a la bebida. ¿Por qué? ¿Por qué no es sabio que los hombres beban? Ustedes saben bien que cuando la gente empieza a borracharse, lo que termina eso es en una pelea, un pleito, una batalla campal. La gente se arruina su vida, la gente entra en pleitos, en contiendas, donde puede salir hasta herido, donde quizás hasta puede salir muerto. O sea, se dan muchas cosas terribles. La fiesta, las parrandas, las cosas así, los adulterios provocados por la misma embriaguez, ¿no? Imagínense, puede llevar o conllevar a la muerte. En una ocasión estaba celebrando Herodes una fiesta y Herodías, la hija de Herodías, estaba danzando y él, como le agradó la danza, le pide o le dice a esta mujer: te puedo dar hasta la mitad de mi reino, pídeme lo que quieres. Y esta mujer, instigada por la esposa de Herodes, le dice que le entregue la cabeza de Juan el Bautista, un hombre santo. Y este hombre embriagado, este hombre perdido, sin uso de razón correcta, sin una capacidad, sería así, de actuar con inteligencia, ordena que maten a Juan el Bautista, uno de los hombres más correctos, santos y consagrados de aquella época. Entonces dice que muchos errores se cometen cuando hay embriaguez. Sansón fue embriagado por Dalila, reveló su secreto, el pacto que tenía con el Señor, y cayó. Fue atrapado, preso, llevado cautivo a dar vueltas como un animal alrededor de un molino de agua. Sus ojos le fueron quitados, su visión. Y en fin, un sinnúmero de situaciones catastróficas que pueden ocurrir cuando las personas son dadas al vino. Hay gente que no controla, se va de parranda, de fiesta, van en vehículos, se estrellan. La mayoría de los accidentes que se encuentran registrados es por impericia,
o por asuntos de embriagueces, donde la persona condujo embriagado. Ahora último, han salido en las noticias hasta personas que están en cargos públicos, han cometido delitos al manejar en estados de embriaguez y han provocado accidentes y hasta muertes. Entonces, por eso dice el verso 4, no es de sabios que los reyes tomen vino, no es, ni siquiera los gobernantes deben darse a la bebida, nadie. ¿Por qué no debe un gobernante darse a la bebida? Puesta la tenemos en el verso 5. Dice, ya que por la culpa de la bebida pueden olvidarse de lo que manda la ley y violar los derechos del pobre. Aleluya. Extraordinaria palabra. El Señor da la respuesta del por qué los gobernantes no deben de ser llevados o motivados por otro tipo de cosas, que no sea lo que es justo y lo santo, lo correcto. Hay gente que se deja embriagar no solo por el vino o por el licor, sino por el dinero, por la avaricia, sino por la lujuria. Muchas autoridades, según las versiones que dan las películas de esas de narcotráfico y todo eso, hacen precisamente el uso de mujeres para darle placer a gobernantes o bebidas alcohólicas para embriagar a gobernantes, y utilizan ese mismo sistema, esa misma táctica para hacer que los gobernantes actúen o los favorezcan, enredándolos en este tipo de cosas, de actividades para chantajear. Entonces, por eso es que el consejo de la madre de Salomón a Salomón es: hijo, no es de sabio que los reyes tomen vino. O sea, no es un rey sabio aquel que se da al vino, porque prácticamente está acabando su propia tumba y está yéndose a la destrucción. No es de los gobernantes, no sabio de lo que los gobernantes se den a la bebida o se den a cualquier tipo de vicio, porque ese vicio representará una debilidad en ese gobernante y ese gobernante puede ser chantajeado, ese gobernante puede cometer torpezas y locuras precisamente por causa de esos vicios, de ese tipo de vicios, por causa de la lujuria, ya sea la avaricia o ya sea cualquier compra de conciencia en este sentido. Porque esta persona puede olvidarse de la ley de Dios y puede violar los derechos. Los derechos que le pertenecen a personas quizás que en estado de inocencia son acusados como culpables, o a los cuales no se le ha hecho justicia porque el otro, el que es culpable, ha pagado dinero, ha ofrecido favores y bienes, ha ofrecido placeres y ha caído en el mal del hedonismo, donde los hombres solo buscan placeres para satisfacer su vida y todo lo que gire para ellos se giraría en torno a los placeres, a las cosas aparentemente entre comillas buenas de la vida, pero que lastimosamente están en contra de los principios eternos del Dios viviente. Aleluya. Dice el verso 6, eso es poderoso y hay que tener sabiduría para entenderlo. Dale vino al que se va a morir y licor al que está amargado. Eso no quiere decir que es que hay que darle vino. Aquí lo que quiere decir es que beban si quieren beber. Como dice Apocalipsis 22, el que es malo siga siendo malo, el que es injusto siga siendo injusto. Tendrá que dar cuenta a Dios de sus acciones. Acá dice, dale vino al que se va a morir. Esta palabra significa desfallecer. Desfallecer significa sin esperanza. En otras palabras, la madre de Salomón le está diciendo a Salomón, que se embriaguen los que están sin esperanza, se embriaguen los que están heridos, los que están dolidos, los que viven en amargura, que se embriague la gente que vive con dolores, con heridas emocionales, con heridas de cualquier naturaleza en su ser, aquellos que han perdido su esperanza, aquellos en los que han desfallecido en su espíritu, aquellos que están muertos espiritualmente y que van camino a una destrucción total, tanto espiritual, física, como corresponde o como la palabra del Señor nos enseña. Esto de aquí no quiere decir que está promoviendo las bebidas alcohólicas.
No quiere decir que los hombres deben hacerlo, sino que está dado como en una forma, ¿cómo le digo? Hay una palabra que tiene que ver, paradójica. Paradójica es la palabra. Se lo dice en una forma paradójica. ¿Qué es una paradoja? En este sentido es decir algo que nosotros en realidad no queremos que la gente haga, pero que es la única manera en que la gente reaccione. Es como cuando el cuento de un niño pequeño que quería meter la mano en el fuego allí donde tenía la llama encendida en la cocina de la mamá. Y él decía, meto la mano, mamá. Y la mamá le decía, no metas la mano. Meto la mano, mamá. Y la mamá le decía, no metas la mano. Hasta que el niño mete la mano y se quema. Hasta allí dejó de hacerlo porque aprendió la lección de que meter la mano sobre algo caliente le va a quemar y por lo tanto le va a producir un fuerte dolor. Por lo tanto, prácticamente le estaba enseñando a través del dolor esa circunstancia o situación. En otras palabras, si alguien está así, sin esperanza, no debe dedicarse a la bebida ni a la destrucción de su propio ser. Alguien fue traicionado, una mujer, un hombre lo traicionó, no sé. No sé qué circunstancias negativas, crisis vivencial o frustración existencial haya tenido la persona. Y generalmente la persona se refugia en el alcohol, en las drogas, en el cigarrillo. Se refugia en los vicios en vez de buscar al Dios verdadero. En vez de buscar al Dios de su salvación, al Dios que lo puede arrancar y sacar de ese estado de esclavitud. Por eso es una forma paradójica esta expresión del verso 6. No quiere decir que está promoviendo que la gente beba alcohol o se emborrague o consuma drogas. Lo que está diciendo es que esto hacen las personas que no tienen esperanza. Vuélvanse a Dios y verán cómo su vida y su esperanza vuelven, sus vidas serán cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Aleluya. Verso 7 dice, para que beban y se olviden de su miseria y no se acuerden más de sus problemas. Las condiciones humanas fuera de Dios, donde no hay esperanza y que lastimosamente el hombre como refugio solamente busca vicios y placeres en vez de buscar al Dios verdadero. El verso 8 dice, habla por los que no pueden hablar. Aquí quiere decir a justicia. Habla por los que no pueden hablar. Habla tú, pelea por la justicia. Esto es muy profundo, esta palabra. Imagínate cuántas maldades ahora se están buscando para que por múltiples maneras se aprueben leyes leyes a favor de abortar. Y de alguna manera los hijos neonatos, los hijos no nacidos todavía, sino del vientre, son personas que no pueden hablar. Al menos no pueden hablar tan claramente como nosotros hablamos. Y dice, habla por los que no pueden hablar, defiende a los pobres, defiende el derecho de los desamparados, defiende, en otras palabras, a justicia. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los gobernantes de esta tierra? Hacer injusticias, levantarse en contra de los pobres, abusar de la gente pobre, explotar a los pobres. Es lo que hacen los gobernantes para favorecerse ellos mismos, buscar a los pobres para que sean aquellos que hagan el trabajo, la parte fuerte, la parte obrera, y ellos llenarse los bolsillos de recursos. Es terrible. Habla por los que no pueden hablar. Defiende el derecho de los pobres, de los necesitados. Alza la voz y hazle justicia a los pobres. Hazle justicia a los necesitados. Defiende el derecho de los necesitados. Defiende el derecho de los pobres. Defiende el derecho de las personas que no pueden hacerlo. No vendas la conciencia por dinero. Haz lo que es justo y correcto. Estos dos versículos, el 8 y el 9, son extraordinarios porque revelan la miseria y la pobreza en la que están sumergidas las naciones de la tierra en este tiempo. Gobernantes avaros, gobernantes lujuriosos, gobernantes pervertidos, gobernantes corruptos, gobernantes que solo buscan el bienestar propio, pero no buscan el bienestar del pueblo, no buscan el bienestar de la sociedad humana, de la sociedad de cada nación, de la gente pobre, de la gente necesitada, de la gente más desamparada. No busca, sino que piensan solamente en su propio beneficio y su propio bienestar.
Por eso dice en este 8 y 9, en el versículo 8 y 9, le está diciendo: Salomón, haz justicia con la gente. Salomón, obra en justicia. 3 cosas le da consejo la madre de Salomón a Salomón. Número 1, no desperdicies tu fuerza con las mujeres, porque destruirán a los reyes. Número 2, no busques embriagarte, porque no es de sabio hacerlo. Tú eres un gobernante y por lo tanto tienes que ser cuerdo y prudente y no dejarte llevar por los impulsos de una noche de farra y destruir tu vida por causa de aquello. Y por último le dice: haz justicia. Tú eres rey. Si tú eres un gobernante, empieza a hacer justicia. Si tú eres alguien a quien el Señor le ha permitido ocupar un cargo, ya sea público, ya sea local, provincial, nacional, ya sea un ministerio o ya sea alguien que esté dentro del legislativo, del poder judicial o del poder del quinto poder, como se le llama ahora, ¿no? Participación ciudadana. Entonces no importa cuál sea el lugar donde tú estás, lo que importa es que tú seas un hombre correcto que haga justicia. No importa el cargo público que tengas, lo que el Señor llama a todo gobernante es hacer justicia, a gobernar con equidad, a gobernar con sabiduría, a gobernar con inteligencia, a gobernar como corresponde, haciendo lo que es santo, justo, correcto delante de Dios y aprobando las leyes y las normas que el Eterno aprueba, no yéndose en contra de las leyes de Dios, porque eso sería una insensatez, una torpeza. Los gobernantes de este tiempo que están aprobando leyes contra el aborto, a favor del aborto, que están estableciendo leyes a favor de la ideología de género, los gobernantes que están promoviendo leyes a favor de todos aquellos grupos de élite mundial que quieren gobernar a las naciones a través del poder económico. Los gobernantes que hacen pactos con el Fondo Monetario Internacional, que hacen pactos con organismos mundiales que supuestamente ayudan económicamente a las naciones, pero lo que hacen es entramparlas a las naciones y llevarlas a la ruina por los intereses que les cobran y por todo lo que encierra precisamente todo este tipo de corrupciones a nivel mundial. El Señor dice: si tú eres gobernante, haz lo justo, empieza a hacer justicia, haz justicia, no seas un ladrón, no seas un avaro, no te robes el dinero del pueblo. Es lo que le está diciendo a los gobernantes de la tierra y es lo que le está diciendo a todos aquellos que ejercen algún puesto de autoridad, sea eclesiástica, sea social, sea nacional, civil, cualquiera que sea policía, sea militar, cualquiera que sea la posición en la que el Señor te ha permitido tener. El Señor dice: haz justicia, gobierna con justicia, haz lo recto ante sus ojos, que se haga lo que su palabra eterna dice que tiene que hacerse, que se obre en justicia, porque es lo correcto delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El consejo final: el que es malo siga siendo malo si quiere, el que es injusto siga siendo injusto, pero el que es santo conságrese más, el que es bueno conságrese más, el que es justo sea mucho más justo en este tiempo, sea recto delante de los ojos de Dios y viva una vida conforme al corazón del Dios viviente. Qué poderoso definitivamente que es esta palabra. A nosotros el Señor nos llama a ser justos, a ser correctos, a ser santos, a guardarnos en justicia. El Señor nos llama a ser esposos de una sola mujer. A las mujeres las llama a ser esposas de un solo marido. Y así nos llama a la fidelidad matrimonial, conyugal, familiar. A la fidelidad en todos los sentidos. A manejarnos en la rectitud sin dejarnos arrastrar por ningún tipo de influencias maléficas, destructivas, corruptas. Manejarnos haciendo lo que es puro delante de Dios. A todas las cosas que el Señor nos permita llegar a obtener o las posiciones que nos pueda llevar el Señor como autoridad. Pues si tú eres una persona que está en autoridad, haz lo que es correcto ante los ojos de Dios. Vive como el Señor le agrada, como Dios le dijo a Abraham, y tendrás la bendición del eterno Dios sobre tu vida. Adoremos al Rey que vive para siempre, adorémoslo porque su nombre es grande, porque su nombre es todopoderoso, su nombre es soberano, digno, justo y santo. Por
Por lo tanto, hoy nosotros lo adoramos y lo exaltamos a Él, porque solo Él es Dios, porque solo Él es Señor. Él es santo, Él es digno de ser alabado. Adora al que vive por los siglos, levanta alabanzas al Rey, a justicia, haciendo lo correcto ante sus ojos. Exáltalo, glorifícalo, hónralo. Levanta adoración al Dios que vive. Día 1, día de este altar de adoración, día primero del altar de adoración, dale adoración al que vive. Exalta su gran nombre, su justicia, su rectitud y pon por obra su palabra. Así lo sella el Padre, el Eterno. Padre, te adoramos a ti. Iniciamos este tiempo, Señor, de 7 días de adoración a ti, al único y sabio Dios, al inmortal, al invisible, al eterno, al Dios que vive para siempre, al Dios justo, al Dios verdadero. Gracias, mi Señor, por este maravilloso día, maravilloso tiempo y este extraordinario inicio con esta poderosa palabra que tú nos traes, Señor, para nosotros, tu pueblo. Ayúdanos a vivir en la justicia como a ti te agrada. Ayúdanos a adorarte, Señor, bendecir tu nombre, porque ese es el todo del ser humano. Gracias, mi Dios, por ser bueno con nosotros. Amén y amén.